tenemos además este número en papel que pertenece a las viejas tecnologías. En papel, ya voy a explicar por qué lo hemos hecho. Fundamentalmente porque pertenecemos a una cultura tecnológica a los de cierta edad, y entonces nos gusta que una revista que es virtual salga por lo menos cada tanto en papel. Quiero agradecer especialmente a los tres panelistas o los tres amigos que nos acompañan, el ministro que nos honra con su presencia, Juan Carlos Tedesco, y el ministro Igual, que lo dejo al final porque las da más últimas, y porque es una muy buena amiga, muy querida, y entonces doy por descontado que ella no tenía mucha más opción que estar acá hoy. Como esto no es un seminario, sino que en realidad es un festejo, yo no voy a alargarme mucho ni voy a hacer una alocución importante. Voy a dejar a los tres que están en el estrado, los tres amigos que están en el estrado, al ministro, Noemí y a Juan Carlos, que ellos hagan algunos comentarios sobre la revista o sobre lo que significa sacar una revista de ciencia y tecnología en esta época. Y yo lo que quiero es hacer algunos comentarios acerca de qué es CTS, para los que no la conocen, para los que la conocen menos, y para los que la conocen, pero me tienen que aguantar que explique un poco de qué se trata. Lo primero que quiero decir es que CTS tiene una estructura de soporte rara, digamos, es una estructura que contiene por un lado la OEI, el Centro Redes, a la Universidad de Salamanca, y que además ha estado financiada mucho tiempo, por lo menos hasta el actual gobierno español, por la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo. Y por eso la revista tiene, entre sus peculiaridades, que tiene tres directores. Pero igual que los tres mosqueteros, son tres directores que eran cuatro. O sea, los directores somos Miguel Ángel Quintanilla, José Antonio López Cerezo y yo, quien les habla. Pero además tenemos un coordinador cuasi director que es Juan Carlos Toscano, de la OEI en Madrid. Y bueno, cuando lanzamos esto en el 2003, nuestro propósito era establecer un ámbito que pudiéramos discutir la relación ciencia, tecnología y sociedad desde una perspectiva plural, interdisciplinaria, pero con una mirada iberoamericana. También creíamos que era muy importante crear revistas. Creíamos en la importancia de las revistas como medio de comunicación, de debate y de difusión de ideas. Pero no queríamos hacer una revista de divulgación. La verdad es que nos propusimos hacer una revista de corte académico, que despertara interés de los autores académicos y de los lectores académicos. Queríamos que fuera una revista que tuviera todos los requisitos que hacen que una revista sea aceptada como un medio de primera línea a nivel internacional. Y queríamos que fuera una revista en español, porque nos parece también muy importante ganar terrenos para las revistas en castellano y en portugués, debo decir, al ser iberoamericana también es en portugués. Creíamos y seguimos creyendo que es importante para nuestras revistas serias que ganen terreno en el ambiente de las revistas y que sean aceptados por la comunidad científica. Queríamos que se convirtiera en una referencia sobre este campo emergente de los estudios sociales de la ciencia, la tecnología y la sociedad en nuestros países. Y la verdad, modestamente, creemos que lo logramos. Y eso es lo que estamos tratando de festejar. Y creemos que lo logramos, no por autoestima, que también nos sobra un poco, sino porque les voy a contar algunos datos. Son los lectores los que nos dicen que lo hemos logrado. Y en cuanto les cuento unos datos que tenemos aquí, van a ver que es cierto. Brevísima historia. En septiembre del 2003 publicamos el primer número de CTS. Lo publicamos en papel, como corresponde, como era mandado por una buena revista hace 10 años. Pero 4 años después ya tuvimos que crear una página web.
y la revista se empezó a publicar en internet y en papel. Optamos en ese momento por un formato de acceso abierto para que la revista pudiera efectivamente tener una amplia difusión, y también optamos por incluir en el sitio de la revista algunos otros instrumentos que ahora enseguida pasaré a contar. Bueno, el hecho es que CTS, el sitio web de CTS, faltó decir que 5 años después de haber inaugurado el sitio web con la revista, lo que comprendimos, ustedes creo que van a estar de acuerdo, es que no tenía sentido seguir editando la revista en papel, porque los lectores venían por el formato virtual. De todas formas, como yo dije al principio, los que estamos entrenados en la lectura sobre soporte, no puede llevar en la mano, leer, escribir, al costado, etc., los que creemos en la revista, porque hemos aprendido a leer libros y revistas en papel, teníamos una cierta desazón de que renunciáramos al papel. Y la verdad es que Darío Pulsar tuvo una idea que me pareció genial, y es que cada tanto hiciéramos un número en papel que recogiera los mejores artículos, los que habían tenido más lectores, cosa que medimos permanentemente en el sitio web. Entonces, este primer número que llamamos Selección 2012, porque no es un libro, sino que es una revista, la Selección 2012 tiene los artículos más citados en el último año de la revista, antes del título. Y además también contiene, porque pensamos que cuando saquemos estos números cada tanto habrá que agregarle alguna otra información, lo que contiene este número especial, la selección, es un índice pormenorizado de todos los artículos que se publicaron en CTS en todos estos años. Bueno, les cuento que en el sitio www.revistascts.net, cuando entren, supongo que van a entrar, no correrán a entrar ahora, en ese sitio van a encontrar varias cosas. Primero es la revista propiamente dicha. Están allí todos los números que hemos publicado, todos son accesibles, los artículos se pueden bajar sin ningún problema. Y también está allí el número en construcción, o sea que a medida que habilitamos un primer número, un nuevo número, inmediatamente publicamos la portada y a medida que nos van llegando los artículos, vamos poniendo el número en construcción. Entonces, ese es el primer sitio. Tenemos ya 280 y tantos autores de artículos de distintos temas que son siempre relativos a esta temática. 293 artículos. Y la selección tiene el índice temático de los primeros 7 volúmenes de la revista. En segundo lugar, tenemos otro componente del sitio web que es el portafolio CTS. Ahí en el portafolio CTS lo que hacemos en realidad es un repositorio de textos que pueden ser tesis, que pueden ser informes, que pueden ser monografías, que nos mandan los lectores, que no tienen formato de publicación, pero sí merecen que estén abiertos al público. Entonces los ponemos en el repositorio y tenemos también un índice temático que ayuda a localizar. Y tenemos un foro que se renueva cada 15 o 20 días, más cada 20 que cada 15, donde se plantean temas de discusión sobre la problemática de ciencia, tecnología y sociedad y están abiertos a los comentarios de los lectores. Y puedo asegurarles que a veces hay temas que arrancan no del todo bien, pero hay veces que se hacen unas discusiones absolutamente interesantes y unas aportaciones y unos textos que sirven casi como bibliografía de a veces cuando escribo algún artículo me cuesta citar, porque la frase es muy buena, la quiero poner, ¿cómo la cito? Opinión de fulano en el foro, digamos, se hacen un dilema, un problema tecnológico a resolver. Y lo último que tiene es una sección que se llama Ciencia 2025, creo que es, en donde 2021, que es un espacio para debatir el documento base que la OI está sometiendo a discusión en toda Iberoamérica sobre lo que serían los supuestos para
el quehacer de la OEI en el seno de la Cooperación Internacional Iberoamericana en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Está el documento, están las opiniones. Hemos hecho una encuesta online y esa encuesta online tiene como 500 respuestas de gente que espontáneamente ha querido sumarse y dar su opinión. Bueno, lo último que quiero decir, para acercarme a lo último, es que la revista además es una especie de ejemplo de lo que es el cambio tecnológico hacia adelante. Empezamos con papel, pasamos a papel e internet, y ahora estamos solo en la web. Miren, para que vean lo que nosotros editamos 400, 500 números, pensábamos que teníamos 100 lectores, era un éxito rotundo. Voy a comparar los últimos mayos. En el mes de mayo del 2008, la revista tuvo 1.325 visitas en un mes. En el mes de mayo del 2010, casi duplicó, 2.515 visitas. En mayo del 2011, tuvimos 3.629 visitas. En mayo del 2012, 4.786 visitas. Y si Manuel no me engaña, en mayo del 2013 acabamos de tener 10.718 visitas en un solo mes. Frente a eso, el papel es una nostalgia. Editamos este número en papel porque tenemos nostalgia del papel. Pero evidentemente los públicos que se abren gracias a una revista virtual son impresionantes. Bueno, nada, no los voy a cansar con estadística. Debo decir que, como curiosidad, el país que más nos lee, los lectores de México, son los número 1. La cuarta parte de las lecturas que tenemos son de lectores mexicanos. Argentina es el segundo. Después viene Colombia, España, Venezuela, Brasil, Perú, Chile, y también tenemos algunos cuantos lectores anglosajones, por lo menos lectores hispanoparlantes de países anglosajones. ¿Por qué hicimos el número en papel? Ya lo he contado. ¿Qué más puedo decir para terminar? Primero, que esta revista habla sobre ciencias duras, pero está escrito de la ciencia social. Esto me parece de las ciencias humanas, de la ciencia social. La lista de temas abordados es una síntesis de mirada sobre la relación ciencia, tecnología y sociedad en nuestros países, desde la filosofía, desde la sociología, desde la historia, desde la ciencia de la comunicación y, por último, pero no menos importante, desde la ciencia política. Y no tenemos fronteras temáticas, estamos abiertos a todos los temas. Como dijera Unamuno, citando a Pablo Terencio Africano, nada de lo humano nos es ajeno. Por lo tanto, estamos abiertos a todos los temas que merezcan ser escritos, insertos en esta agenda de la ciencia, tecnología y sociedad que tiende a ser cada vez más vasta. Lo último que quiero hacer es dar las gracias. Quiero dar las gracias a Manuel Crespo, que es el secretario, el coordinador, el secretario de redacción, secretario editorial de la revista. Quiero dar las gracias a Jorge Abbott y a Florencia Abbott, que son los responsables del diseño gráfico, muy de nuestro gusto, y a todos los autores y a todos los lectores, que esperamos que sigan haciendo subir el termómetro del registro de visitas en la web. Muchas gracias. Y ahora voy a invitar a Noemí a que nos diga algo. Bueno, en primer lugar, el algo es muchas gracias, porque estoy en excelente compañía y porque cada vez que la ciencia social tenemos un espacio yo me pongo muy contenta. Y como ya tengo 65, me gusta ponerme contenta, ¿no? Digo, necesito cosas que me reconforten. Quiero decir que a mí me alegra mucho estar en este ambiente y agradezco mucho la invitación de Mario. Y quiero decir también que los científicos en ciencias sociales estamos un poco desconcertados acerca de algunas propuestas que a veces nos invitan a la innovación, a veces nos invitan a la transferencia y
y al mismo tiempo parece haber perdido, no importancia, porque yo creo que no la va a perder nunca, publicar en revistas académicas de impacto. Es decir, que es un elemento más hoy para evaluar, y para los científicos sociales era un gran elemento. Entonces, mi manera de poder hacer un aporte, si es que puedo hacer alguno a esta invitación, es: ¿qué es una revista? ¿Para qué sirve una revista? ¿Perdió espacio y público la revista? Eso es lo que yo me quiero preguntar, con algunas reflexiones muy breves. Me voy a quitar todo lo que tiene que ver con ciencia política y que el conocimiento no es ajeno a las decisiones políticas, ¿no? Pero si uno quiere hacer una reflexión precisa y actualizada, creo que tiene que distinguir a las revistas de otras expresiones del mundo editorial y de la prensa, ¿no? Los franceses nos dicen claramente que la prensa intenta informar y que la revista intenta debatir. Que la prensa se escribe de manera informativa y que la revista se escribe de manera reflexiva. Y creo que es lo que Mario nos explicó recién, ¿no? Va más allá de las disciplinas. Las revistas son una pasión muchas veces, y así debe ser. Mario lo muestra cuando habla de los logros, y está muy bien que así sea. Una pasión que no suele ser individual, que suele ser colectiva, y que toda revista busca abrir un espacio de sociabilidad, a veces literaria, a veces intelectual, a veces científica, desde donde se realicen tanto las confrontaciones como también los intercambios. Quiero decir que son un lugar de intersección, que son un lugar de reencuentro, que son un lugar de discusión. Las revistas pueden llegar a ser, desde un punto de vista, portavoces de los ideales y de las ilusiones de la gente que escribe en ellas, y desde esta perspectiva me gustaría quedarme con aquella visión que las muestra como un complot, en el sentido más ambicioso del tema, ¿no? Como un emprendimiento cultural, científico, intelectual, como parte de una producción importante donde se vuelcan esos conocimientos. Y solo me bastaría recordar a Paul Valéry cuando dice que las revistas son verdaderos laboratorios donde se caldean los ánimos y se experimentan numerosas tentativas, audaces e incluso imprudentes hipótesis que permiten avanzar a las ciencias y a las artes con un entusiasmo renovador. Por sus objetivos, por el tipo de información que analizan, por sus propuestas, por el alcance que tienen, las revistas desempeñan una función que para mí es irreemplazable y propia del mundo intelectual, del mundo científico, del mundo tecnológico y también de la sociedad en su conjunto. No solo porque se encuentra a mitad de camino entre el carácter de actualidad de los diarios y la discusión grave de los libros, sino porque además nos permite hacer un recorrido y volcar esas expresiones y debatir acerca de lo mismo. Se ha llegado a hablar de un campo de las revistas, ¿no? Hay un campo específico de esas revistas. Y quizás aquellas que asumen un carácter estrictamente científico también suelen aparecer, creo yo, como generadoras o transmisoras de cambios significativos en la esfera pública y en la acción privada de la sociedad. Más allá de las que se refieren a temas de las ciencias naturales, exactas, o de las denominadas, a mi juicio, confusamente ciencias de la vida, se suman las que recogen la producción del conocimiento de las ciencias sociales y que cada vez con mayor frecuencia se vinculan con la tecnología, con la innovación y casi siempre con la transferencia. Ha pasado a ser una necesidad para todos nosotros en un marco pluridisciplinar que se arraiga en el mundo científico, y a mí eso me parece altamente positivo, y que es preciso no solo sostener sino también profundizar. Las revistas cobran relieve para las áreas de las ciencias sociales del conocimiento, quizás más que para otras, como historia, pero también como texto. No importa el soporte, sino el contenido y la originalidad del contenido que las revistas recogen, así como el debate que promueven. Son irreemplazables, aunque hoy se valoricen y se evalúen otras modalidades para divulgar y transferir el conocimiento. Las revistas se presentan como una caja de resonancia y también como una tribuna. Así que yo estoy entre aquellos que creen que la lucha por el poder es también la lucha por la palabra. Y la palabra nosotros la expresamos de esta manera. Las revistas debaten y las revistas combaten. Tal vez se vea más en las ciencias sociales que en otras áreas, pero también en las ciencias duras hay un debate. Y mucho más en aquellos momentos en que se habla de la sociedad de la información, de la economía del conocimiento, de que el conocimiento es un bien en sí mismo, y si es un bien en sí mismo, entonces cuanto más conocimiento, mucho mejor. Y hay toda una
una discusión acerca de la reinvención del capitalismo a propósito de estas cuestiones, ¿no? Yo solo quiero terminar haciendo al menos una consideración que me parece importante. La ciencia tiene que responder a casi todos los retos de la sociedad, desde la gestión, desde la evaluación. Hay quienes sostienen que las ciencias sociales y las humanidades no son ciencias, que deben estar en el campo de la cultura, como si cualquier área de la ciencia no formara parte de la cultura. Yo creo que sí lo forma. Pero me parece que las ciencias sociales son un aspecto más para estudiar esta sociedad que tanto nos preocupa y que está también relacionada con el poder y con la forma de hacer política. Un par de años atrás, el ministro Lino Barañao, yo sigo puntualmente sus declaraciones, llamaba a lograr un cambio cultural en la sociedad para entender la transferencia como parte de la relación ciencia y empresa. Y en este sentido, Lino nos mojó la oreja, quizás bien, ¿no?, a los científicos sociales, y dijo que se requiere un gran trabajo para que las ciencias sociales puedan colaborar a inducir este cambio. Los cambios culturales, todos sabemos, son los más difíciles de lograr, ¿no? Y yo comparto la propuesta del señor ministro, pero también propongo que no es menos cierto que esta es una responsabilidad de todas las áreas de la ciencia, que son indispensables para lograr la imprescindible equidad social de la que todos hablamos y a la que todos anhelamos llegar. Este me parece que es el desafío de hoy, el desafío del futuro cercano, para convertir a la ciencia básica y aplicada en todas sus áreas y más allá de los temas prioritarios, en un factor y en un instrumento de inclusión social. Las revistas, con sus renovados formatos y secciones, son vehículos necesarios y también de un valor para mí apreciado si uno quiere lograr esos objetivos de inclusión social. Así que, señor ministro, nosotros le aceptamos el reto hace 2 años y le duplicamos o le triplicamos la apuesta para que todas las áreas también se sumen a esta inclusión social, ¿no? Juan Carlos, te dejo, por favor. Bueno, buenas noches a todos, a todas, y también mi agradecimiento a Mario, a la OEI, a los que producen esta revista por invitarme a compartir esta fiesta. Efectivamente es una fiesta merecida. Cumplir 10 años para una revista es un evento importante, ¿no? Hay que felicitar por haber garantizado esta continuidad, que sabemos que es una de las condiciones de éxito en muchas de las áreas de las políticas sociales. Una revista ya después de 10 años da prueba de que efectivamente está haciendo una contribución sustantiva y es necesario mantenerla. Esta combinación entre lo digital y la versión en papel también me parece que es una combinación interesante. Yo tengo la sospecha de que muchos de esos lectores digitales lo que hacen es imprimir en papel el artículo y lo leen. Entonces, en el fondo no hay tanta diferencia entre leerlo en la pantalla o leerlo en el papel. Yo creo que todos lo seguimos leyendo en el papel, especialmente esos artículos que son largos, pesados, complicados y que la lectura en la pantalla no permite profundizar demasiado. Pero bueno, el hecho es que la temática de la revista es una temática de una importancia fundamental y me parece que abarca por lo menos 2 grandes dimensiones, que son las dimensiones que tiene hoy la ciencia y la tecnología en la sociedad. Por un lado está su impacto en la innovación productiva y seguramente el ministro Lino sobre eso tiene mucho para decir, se está haciendo mucho y es fundamental desde el punto de vista de crear una sociedad con crecimiento económico y con competitividad genuina, no competitividad basada en los bajos salarios o en la depredación de recursos naturales o en la inflación, sino una competitividad basada en la incorporación de progreso técnico a la producción. Pero hoy en día la ciencia y la tecnología forman parte de la formación ciudadana. Hoy estar científicamente alfabetizado, científicamente formado, es un componente fundamental de la formación de una ciudadanía reflexiva
que nos permita tener democracias fuertes. Y esto entonces le da a la discusión de esta temática una dimensión integral, sistémica. No es solo una cuestión del punto de vista económico, tecnológico, productivo, sino también desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. Y ahí es donde, desde ese lado, es que como educador me permito decir algunas cosas, porque creo que hoy el papel que tiene la enseñanza de las ciencias es sustancialmente diferente al que tenía en el pasado. Ya la enseñanza de ciencias no puede ser para algunos, no puede ser para aquellos que supuestamente son aptos para la ciencia, sino que en la medida que es formación ciudadana, tiene que ser para todos. Tiene que ser un contenido universal. Y ahí entonces yo creo que enfrentamos el desafío, todos, los científicos y los educadores, de cómo mejoramos la enseñanza de las ciencias en nuestro país, o en nuestros países, dada la cobertura iberoamericana de la revista. Y el desafío es muy complejo, porque la paradoja de este momento es que justamente la ciencia, el conocimiento, no están formando parte de la cultura popular. Digámoslo directamente, nuestros jóvenes no han incorporado la pasión por el conocimiento como parte de su cultura y están mucho más volcados a otros aspectos de la cultura que son también importantes, sin ninguna duda, pero carecen, ¿no?, de esta pata sólida, fuerte, que da la comprensión de los principales problemas que hoy están en la agenda del debate ciudadano. Todos los problemas de los debates ciudadanos actuales son todos problemas cargados de información científica y técnica. Y entonces no tener esa comprensión crea realmente niveles de participación deficitarios, niveles de participación más sesgados por otro tipo de variables. De manera que aquí es donde yo creo que la revista en su conjunto hace aportes importantes. Me alegra que uno de los artículos más citados y que está incluido en este volumen sea justamente un artículo muy importante sobre el tema de la alfabetización científica y cómo un par de ciudadanos, el artículo habla de 2 casos, logran acceder a la información científica que les permite opinar sobre temas como la contaminación ambiental o el problema del agua, etc. Y en esos 2 casos uno ve reflejada toda una serie de comportamientos que no son esos casos individuales, se podría generalizar, son casos representativos del comportamiento ciudadano actual. Mi única observación crítica al artículo es su primera frase, que dice: en los países desarrollados los ciudadanos están enfrentando este tipo de problemas. Como si los indios del Amazonas no estuvieran enfrentando el problema de cómo contaminan el medio ambiente, o la población que vive cerca acá de los residuos y los contaminantes no estuvieran enfrentando ese tipo de problemas. Pero ahí el artículo muestra claramente lo complejo que es acceder a la información científica, porque los organismos públicos que manejan esa información no están preparados para informar al ciudadano, lo complejo que es entender esa formación y a partir de esa formación tomar decisiones. Y ahí es donde uno ve en el análisis de esos casos, ¿no?, una pista para enfrentar los desafíos pedagógicos que tenemos en este terreno. Y es la articulación, yo diría, entre las 3 grandes alfabetizaciones que hoy nos deberían preocupar. Junto con la alfabetización científica está la alfabetización digital, porque todo el acceso a esta información es a través de dispositivos tecnológicos, internet, páginas web, etc. Y la alfabetización tradicional de la lectura y la escritura. Hay que saber leer y comprender un texto, y hay que saber expresarse. Creo que si articulamos estas 3 líneas de acción como un bloque único, entonces donde la enseñanza de la ciencia esté asociada con el uso de las tecnologías y con un buen manejo de la lectura y la escritura, podemos, me parece, tener expectativas de éxito en este terreno. Esto implica que efectivamente asociemos las ciencias duras con las blandas, sin que este concepto de duro o blando implique ninguna jerarquía. No hay nada más duro que
que modificar un prejuicio o un estereotipo. No hay nada más duro que un cambio cultural. Es mucho más duro cambiar un prejuicio que aprender una fórmula matemática. Ahora, tenemos que asociar estas diferentes dimensiones y agregarle, yo diría, algo que también está en la revista y en uno de los artículos más leídos, que es, junto con todo esto que alude a la dimensión cognitiva de las personas, la dimensión ética. Detrás de todo esto hay enormes debates éticos que tienen que ver con el uso socialmente responsable de los conocimientos científicos. Socialmente responsable significa que las innovaciones tecnológicas estén destinadas a crear empleo decente, que los productos de esa innovación sean distribuidos socialmente de manera justa, que la invención, la innovación esté dirigida a resolver problemas sociales importantes. Creo que esto es lo que le da sentido, en sentido trascendental, a lo que podamos hacer en materia cognitiva. Así que nada, felicitaciones a la revista, felicitaciones al grupo, sigan porque esto es largo, los problemas son difíciles y hace falta que este esfuerzo tenga continuidad. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo también vine acá porque me dijeron que había un brindis. O sea, que el sentido, los griegos llamarían a esto un simposio, en lo cual era otra categoría, pero era un simposio en el lugar donde uno se encuentra para brindar. Yo quiero contarles lo que estaba pensando en estos momentos, ¿no? Y es una sensación de vértigo de repente. Vértigo poco asociable a una librería, pero un vértigo temporal, porque de repente, hablando de 10 años de esta revista, no pude menos que hacer una reconstrucción temporal de los últimos 30 años. Y yo me veo ahora acá como ministro sentado. Hace 30 años yo era un gremialista que iba a increpar a Carlos Aveledo, que era el presidente del CONICET, y a exigirle todas las cosas que había que hacer en materia de ciencia. Años más tarde, alguna vez Mario nos convocó a mi actual jefe de gabinete, Alejandro Ventaverri, y a mí, a pensar cuáles eran las prioridades en la ciencia argentina. O sea que este momento en realidad es la consecuencia de todo un largo proceso que no siempre es evidente, pero todos somos parte de un colectivo que ha tratado de hacer algo por la ciencia argentina. Es decir, ninguno hubiera hecho nada importante en forma aislada. Somos parte de una red que se ha establecido de forma más o menos formal, pero siempre teniendo comunicación, y producto de estas reflexiones es que hoy podemos mostrar algo, ¿no? Pero quiero destacar que esto es un logro colectivo, digamos, que me toca casualmente estar a mí sentado acá, podría haber sido cualquier otro, pero cualquiera de nosotros hubiera debido reconocer esta contribución de todos los que estuvieron trabajando en este tiempo para pensar la ciencia argentina. Y en lo referido a esta revista en particular, yo quería reflexionar sobre dos funciones que tiene este tipo de publicación. Una es que es más universal y otra más regional. La universal es el problema de justamente relacionar la ciencia con la sociedad o los científicos con el resto de los ciudadanos. Somos una especie un poquito distinta y con peculiaridades psicológicas que algunos han estudiado, pero el rol de la ciencia en la sociedad es algo que vemos desde distintos puntos de vista. Los científicos estamos convencidos de que el conocimiento es un valor en sí mismo, como acaba de decir Noemí, que la ciencia es un arte, es el arte de lo soluble, como decía Peter Menauer, es el arte de lo que tiene solución. Y esto nos lleva a pensar que la política científica es un arte combinado, es el arte de lo posible, que es la ciencia, con el arte de lo soluble, encontrar soluciones posibles a los problemas que enfrenta la sociedad en todos sus órdenes, no solo las ciencias duras aportan, sino muchos de nuestros problemas, y más que nada en Argentina, insisto, son culturales. Ese es el mayor desafío que tenemos. Pero esta es la visión que nosotros tenemos, porque gran parte de la sociedad, y sobre todo los economistas, definen los presupuestos, tienen otra versión de la ciencia, dicen también que es un arte, pero
según nos enteramos hace poco, en la versión de un proverbio ruso, dudo que ese sea el origen, la definición de ciencia es el arte de satisfacer nuestra propia curiosidad a expensas del contribuyente. Y esto es una definición no explícita, pero creo que compartida por muchos de los que tienen que definir los presupuestos de ciencia y tecnología en muchos de los países, incluso en los países desarrollados. Entonces, demostrar que la ciencia realmente es un valor y que contribuye efectivamente a mejorar la calidad de vida de la gente no es una tarea menor, por un lado, y se requiere, como bien decía también Noemí, una actividad conjunta de quienes hacen ciencia, de hacer el esfuerzo de transmitir en forma adecuada a aquellos que están haciendo y cuál es la importancia de lo que hacen, y también transmitir los riesgos de lo que hacen, porque es en definitiva el investigador el único control ético que existe para la actividad científica. Entonces, reflexionar sobre las consecuencias del hacer científico no es un tema menor, es un tema que tenemos que encarar con cierta valentía. No siempre los científicos asumen esa responsabilidad en forma completa. Es mucho más cómodo quedarse en el laboratorio, no hablar con nadie, pero si uno asume que un investigador, por definición, es alguien al que se le paga para obtener información, y que un investigador estatal es aquel a que la sociedad le paga para obtener información, esa información no le pertenece y tiene la obligación de transmitirla en forma adecuada. No solo en cuanto al contenido específico, sino a las implicancias que eso tiene, que no siempre son evidentes en primera instancia. Y esto, digo, es una demanda universal y no todos los países desarrollados tienen más en claro esto que nosotros, como los países en vías de desarrollo. Cuando uno ve que el país más poderoso del planeta tiene una población en la cual el 40% dice descreer de la teoría de la evolución, implica que estamos en un problema, porque como bien decía alguien, eso no es una teoría alternativa, es simplemente ignorancia. Entonces, que haya una prevalencia tan significativa de ignorancia en un país que pretende ser ejercer el liderazgo mundial no es un tema menor. Entonces, en ese sentido, vincular adecuadamente la ciencia y la tecnología con la sociedad, el social valor, es una tarea que es muy importante, que es clave, no siempre valorada, se ve como un arte de segundo orden, como una crítica literaria, de alguna forma, cuando en realidad es un valor fundamental. Lo que estamos haciendo es tratar de hacer un manejo responsable de una herramienta muy poderosa y peligrosa que es al mismo tiempo la ciencia y la tecnología. La otra dimensión es la dimensión regional. Esto es una revista iberoamericana y tenemos problemáticas diferentes. La ciencia que tenemos que hacer en Iberoamérica no es la misma, o no tiene las mismas demandas que tiene la ciencia en los países desarrollados, por así decirlo. Los países desarrollados tienen como principal demanda mantener la competitividad que les asegure la supremacía económica. Entonces, la innovación productiva es el principal objetivo de la actividad científico-tecnológica. Y lo hacen bastante bien. Nosotros, Argentina, el resto de Iberoamérica, además de esa demanda de poder garantizar que nuestro sistema económico se inserta dignamente en una economía cada vez más globalizada, más plana, más competitiva, tenemos otra demanda que es la de promover la innovación inclusiva, es decir, que aquellos que estuvieron históricamente relegados, que nunca tuvieron ningún beneficio del sistema científico-tecnológico, tengan la posibilidad de acceder a mejorar su calidad de vida, fundamentalmente a través de un trabajo digno provisto por el sistema científico. No tenemos que tener como dos caras, como la diosa Jano, una mirando hacia afuera, a ver qué es lo que está pasando y cómo nos insertamos, y otra hacia adentro, porque hay todavía individuos que no solo no cambiaron su calidad de vida en los últimos 400 años, sino que la empeoraron. Si uno va al norte, en la época de los incas vivían mejor que ahora, se alimentaban mejor por lo menos, entonces tenían una tecnología que les servía y ahora no la hemos reemplazado por algo mejor. Entonces hay una asignatura pendiente ahí que tenemos que saldar. Pero yo creo que además hay otro valor en la ciencia y la tecnología de actuar como vínculo que pueda dar una cohesión a la región, a Latinoamérica.
Estamos en un periodo crítico, vemos qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en Europa, en China. Justamente en el último mes visitamos a los asesores de ciencia de Obama, la comisionada de ciencia de la Unión Europea y el ministro de ciencia de China. Claramente, como decía Franklin, que hay individuos que son inmóviles, otros que móviles y otros que se mueven. Bueno, hoy el movimiento está en China. Y no podemos ignorar eso, y no podemos ignorar que China está mirando a Latinoamérica en función de sus propios objetivos. Entonces, el tema, existe una oportunidad, algunos ven en esto una oportunidad de vender a un gran mercado, y hay también una amenaza de ser usados para un fin distinto de aquel que coincide con nuestras propias aspiraciones como país. Estamos hablando fundamentalmente de primarizar nuestras economías, porque es lo que necesita Oriente en general, no diría solo China. Y la respuesta a eso no puede ser dada individualmente. Entonces necesitamos imperiosamente adquirir una cierta cohesión en América Latina. ¿Cómo hacer esto? Está claro que ni la política, ni la cultura, ni la economía pueden contribuir a dar cohesión a la región. Porque tanto la política está destinada para mantener una unidad a nivel nacional y defender esos objetivos. Nunca va a transigir en perjudicar de alguna manera el interés nacional en función de un objetivo regional. La cultura tampoco. La cultura tiene como objetivo diferenciar a los pueblos y darles identidad, ¿no? Si uno mira ya Kandinsky, Matisse, Le Corbusier, están profundamente identificados con determinada cultura. Y la economía menos, está muy hoy vinculada a la política. A diferencia de todo esto, la ciencia siempre fue o pretendió ser un lenguaje universal. A ningún científico le sirve tener una completa individualidad, es ser el único que entiende determinado teorema y que nadie más comprende, o que demuestra determinada propiedad de un compuesto químico que no es verificable por nadie más. La originalidad pasa por ser el primero en demostrar algo que todos los demás después demuestran, y que todos los demás son capaces de validar. Entonces, y esto le da además al sistema científico la propiedad de establecer vínculos transversales que no dan ninguna de las otras actividades. Entonces, un científico argentino se comunica con un científico chino con más fluidez con que ese científico se comunica con su vecino de enfrente. Y doy fe porque me entiendo mejor con el ministro de China que con mi vecino. De otro lado, porque tengo muchos conflictos. Pero esto indica que el sistema científico-tecnológico tiene una responsabilidad que no tienen las otras áreas, de empezar a dar cohesión a la unidad latinoamericana. Algo que aquellos que hemos vivido en los 60, hemos cantado canciones de Tejada Gómez, tenemos bastante en claro, pero que se ha perdido como entidad. Hemos perdido la entidad latinoamericana. Y se da la paradoja de que no solo no hemos adquirido la unidad, sino que en el caso de Argentina hemos logrado una segregación. De ser un crisol de razas, pasamos a reivindicarnos a los pueblos originarios y el resto tienen pasaportes europeos. Digamos, es contrario a la termodinámica de esto, digamos, que si las cosas se segreguen de esa manera. Pero claro, en ese contexto es muy difícil tener una unidad latinoamericana porque no nos reconocemos como tales. Entonces, yo creo que a través de la ciencia y tecnología podemos establecer vínculos, y de hecho se están dando proyectos a nivel iberoamericano que son un primer ladrillo para construir un edificio distinto. La vez pasada decía que cuando se produjo el proceso de independencia latinoamericana, se atomizó todo porque había intereses muy localizados. Los únicos que tenían un interés un poquito más amplio eran los que pretendían otro tipo de estructura, que eran las logias. En ese momento eran las logias masónicas. La ciencia tiene estructura de logia. Hay ritos de ingreso, ¿no? La gente no asciende así como así. Digamos, hay grandes maestros. Por eso, hay grandes maestros, hay quienes determinan áreas de influencia, ritos de iniciación. Pero tiene eso, que puede ser negativo en algunos aspectos, tiene esta propiedad de darnos esta identidad que trasciende las fronteras, que puede ser la base para empezar a construir una nueva estructura regional. Y tenemos herramientas que no había en otros momentos. Tal vez si Bolívar y San Martín hubieran contribuido a un blog, ¿no?
la situación hubiera sido distinta, digamos. Lamentablemente, antes las cosas circulaban solo en papel y muy poco papel, y era muy poco los que podían leer el mismo mensaje, era muy difícil lograr una unidad. Hoy la cosa es distinta, pero yo creo que a partir de este tipo de contribuciones, a partir de discutir de qué manera desarrollamos la ciencia y tecnología que sirva a nuestros objetivos, podemos empezar a construir una nueva identidad y una nueva unidad latinoamericana. Por eso creo que esta publicación tiene un valor que trasciende el mero título o el mero objetivo enunciado en sus páginas. Me parece que es un valor sustantivo al cual debemos propender a que crezca, se mantenga y cumpla el rol histórico que creemos que merece. Muchas gracias.